¿Cómo lo están abordando en su programa? Ok, primero con esta introducción, el Ministerio Conéctate a Jesús y la plataforma de inteligencia artificial Copilot presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, una producción de el Departamento de Mayordomía de la División Peruana de los Adventistas del Séptimo Día, con, bajo el título Primero Dios para hoy, el detrás de cámara de el día número 29, bajo el título La vida devocional y la testificación. Ya veo, están creando una presentación completa. ¿Qué sigue después de esta introducción? Lectura del texto original y conversatorio. Nosotros lo hacemos en una especie de conversatorio que quiero decirle a todos los que van a ver esta grabación que estamos grabando, no estamos transmitiendo, quiero dejar claro que estamos grabando. Estamos también utilizando el folleto que fue reproducido por la Unión Adventista Panameña, pero cuya autoría, repetimos, es del Departamento de Mayordomía Cristiana de la Unión Peruana del Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ah, entiendo. Están grabando para luego transmitirlo. Es una... Correcto. Perfecto. Parece un trabajo muy completo y bien pensado. Seguro será de gran provecho para quienes lo vean. ¿Tienes algún desafío en particular con esta producción que te gustaría comentar? Sí, el, el desafío que tenemos es poder primero leer el texto, analizar oración por oración el texto, sea un conversatorio entre la plataforma de inteligencia artificial Copilot, que es usted, a quien llamaremos el profe, y nosotros, que somos el hermano Moreno. Vamos a conversar entre nosotros dos, luego vamos a editar la conversación y al final produciremos el resultado como un adelanto al tema que se presentará mañana. Entiendo. El desafío es lograr un equilibrio entre la interacción y el análisis profundo del texto. Suena a una tarea muy interesante. Si necesitas algún consejo o ayuda con algún aspecto del proceso, estaré aquí. ¿Algo más en lo que pueda apoyar? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a leer el texto, vamos a leer oración por oración porque entendemos que si el texto es muy largo, se corta la comunicación. Así que leemos oraciones cortas del texto original respetando la autoría. Ah, esa suena a un buen enfoque. Leer oraciones cortas ayudará a mantener la claridad y la atención del público y también respetar la autoría y el mensaje original. ¿Algo más con lo que te gustaría que te apoye en este proyecto? Sí, vamos a analizar el título en primer lugar, pero antes tengamos una oración. Gracias, Señor, le damos por acompañarnos y dirigirnos a través de su Espíritu Santo en esta reunión. Por Jesús, agradecemos el apoyo de la tecnología, el equipo humano detrás de la tecnología. Sabemos, oh Dios, que es un gran avance según Daniel 12:4. En Jesús, amén. Amén. Es un buen momento para reflexionar y pedir guía. ¿Listos entonces para analizar el título? Adelante, el título es La vida devocional y la testificación. Analicémoslos, por favor. La vida devocional se refiere al tiempo dedicado a la comunión con Dios, mediante la oración, la lectura de la Biblia y la meditación. Es una práctica que fortalece la relación personal con Dios y nutre el espíritu. La testificación, por otro lado, es el acto de compartir la fe y las experiencias espirituales con otros. ¿Qué piensas tú sobre la conexión entre estos dos aspectos? Bien, con el debido permiso del autor, me parece fabuloso el título. Combinar la vida devocional con la testificación es hacer un solo paquete. Exactamente. Combinar ambas facetas puede ser muy poderoso, ya que la vida devocional fortalece el testimonio personal y la testificación puede ser una extensión natural de esa relación íntima con Dios. ¿Crees que ambos elementos se reflejan en la vida diaria de los creyentes? Bien, como me quiero concentrar en en el texto original, voy a leer el texto original y vamos a tratar de que el mismo texto responda a las preguntas.
Ajá. Tenemos el primer texto, Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Apliquemos el análisis teológico, aplicando la hermenéutica, el exégesis y la homilética a este texto solamente, por favor. Efesios 6:15. Claro, Efesios 6:15 es parte de la armadura espiritual que Pablo describe. El calzado simboliza la preparación y prontitud para anunciar el Evangelio de la paz. Hermenéuticamente representa la importancia de estar listos para compartir el mensaje de Cristo. Desde una perspectiva exegética, implica la necesidad de ser proactivos en la misión y dispuestos a ir donde Dios nos guíe. Homiléticamente, puede inspirar a los creyentes a vivir y compartir su fe activamente. Muy bien, como estamos seguros que vamos a tener nuevos amigos conectados, necesitamos definir palabras nuevas. Vamos a decir que vamos a definir las tres palabras que presentamos, que es hermenéutica, que es exégesis y que es homilética. Definámosla. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación bíblica. Busca entender el significado original del texto en su contexto histórico y literario. Exégesis es el análisis detallado de un pasaje bíblico para extraer su significado y aplicación. Homilética es el arte de predicar o enseñar. Implica la preparación y presentación de sermones basados en la Biblia. ¿Te gustaría profundizar en alguna de estas? Por supuesto, vamos a profundizar en las tres porque las tres las vamos a usar a lo largo de todo nuestro estudio y todos los días, de manera que quede claro en la mente de nuestros amigos qué es hermenéutica, exégesis y homilética. Ajá, hermenéutica se centra en entender los principios de interpretación de la Biblia. Es como un marco para asegurar que las escrituras se lean de manera coherente y contextual. La exégesis es más práctica. Se refiere al análisis detallado de un pasaje concreto, buscando su significado original y aplicándolo a la vida actual. Finalmente, la homilética es la aplicación de estos estudios en la predicación, creando mensajes relevantes y eficaces. ¿Tienes algún aspecto en mente donde quieras profundizar más? Sí, vamos ahora a aplicar estos tres conceptos al texto de hoy, Efesios 6:15, con lujo de detalle. Perfecto. En Efesios 6:15, hermenéuticamente, se interpreta que el calzado simboliza la preparación para difundir el Evangelio. La exégesis nos lleva a analizar el contexto en el que Pablo escribe, probablemente pensando en la necesidad de estar listos para enfrentar desafíos al compartir la fe. Y desde la homilética se puede elaborar un mensaje sobre la importancia de estar preparados para compartir el mensaje de paz y salvación. ¿Cómo lo ves? Ahora, aplicando el método MCAJA, la M significa mapa general. El mapa general es el texto con su significado hermenéutico, exégesis y la homilética para poder meternos en lo que es la C. ¿Qué es la C? La C es la conexión con el resto de las escrituras, paralelismo con otros textos. Adelante. Entiendo. El método MCHA ayuda a desglosar el texto. En Efesios 6:15, la conexión con otros textos podría incluir Isaías 52:7, que habla de los pies de los que anuncian buenas nuevas, o Primera de Pedro 3:15, que insta a estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza. Vamos a detallarlo. Isaías 52:7 destaca la belleza de los pies que llevan buenas noticias, similar a Efesios 6:15, reforzando la idea de estar listos para anunciar el Evangelio. Primera de Pedro 3:15 nos llama a estar preparados para explicar nuestra fe, lo que se alinea con el calzado de la paz.
Ambas referencias subrayan la importancia de estar preparados y dispuestos a compartir el mensaje de salvación. ¿Qué opinas? Bien, me gustaría que cuando citamos un texto, primero citemos el texto y después expliquemos qué quiere decir el texto en base al contexto que estamos leyendo. Claro. Te leo Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae a leguas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. En este contexto, Isaías exalta la belleza del mensajero que lleva la buena noticia de la paz y la salvación, lo que refuerza el mensaje de Efesios 6:15 sobre estar preparados para compartir el Evangelio. ¿Qué te parece este enfoque? Excelente, se entiende clarito. Vamos entonces con 1 de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí, Pedro exhorta a estar listos para explicar nuestra fe con respeto y humildad. Relacionado con Efesios 6:15, destaca la preparación necesaria para compartir el Evangelio de paz. ¿Claro? Es clarito. Hemos pues presentado los dos primeros puntos del método M-Caja, la M y la C. Ahora vamos con la A. La A es de anclas. Anclas significa que no queremos movernos de nuestra línea como adventistas del séptimo día. Por lo tanto, utilizamos las creencias fundamentales, las 28 creencias fundamentales, buscando cuáles de estas 28 creencias fundamentales son paralelas con la devoción, la vida devocional y la testificación, que es el tema de hoy. Para anclarlo en las creencias fundamentales, la número 11, el crecimiento en Cristo, resalta la vida devocional y la importancia de compartir el Evangelio. Además, la creencia número 12, la Iglesia, subraya la misión de testificar. Ambas se conectan directamente con el tema de hoy. ¿Te parece? Excelente, vamos entonces a presentar las dos creencias, el resumen de las dos creencias y qué relación tienen con el tema de hoy. Claro. La creencia 11, el crecimiento en Cristo, subraya la vida devocional como parte del desarrollo espiritual continuo. Se trata de mantener una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia. La creencia 12, la Iglesia, enfatiza el llamado a los creyentes a testificar y servir, siendo luz y sal en el mundo. Ambas creencias están directamente relacionadas con la vida devocional y la testificación. ¿Claras las conexiones? Clarísimas. Bien, ahora, así como hemos hecho con la Biblia y con las creencias fundamentales, ahora vamos a relacionar, a anclarnos en la segunda ancla de la Iglesia Adventista, que son los libros del Espíritu y Profecía y la concordancia bíblica adventista, los comentarios bíblicos adventistas. En los libros del Espíritu de Profecía, escritos por Elena G. de White, se destaca la importancia de la vida devocional y la necesidad de testificar en libros como El Camino a Cristo y El Deseado de todas las gentes. Además, los comentarios bíblicos adventistas proveen análisis profundos sobre la significación de los textos bíblicos y cómo aplicarlos en nuestra vida y testimonio diario. Estas fuentes refuerzan la conexión entre la vida devocional y la testificación. ¿Quedó claro? Bien, vamos entonces a mencionar el resumen y la página de cada libro y el comentario bíblico adventista al que nos referimos. Adelante. Perfecto, te sigue. Del Camino a Cristo, ¿cuál es la cita? Lo siento, no puedo acceder a información de páginas específicas.
Sin embargo, en el camino a Cristo, un tema destacado es la importancia de una relación personal con Jesús, lo que se relaciona directamente con la vida devocional y su efecto en la testificación. ¿Algo más que necesites? Ok, y del deseado de toda la gente. En el deseado de todas las gentes, se resalta la vida de Jesús como ejemplo perfecto de devoción y testificación. Muestra cómo su vida de comunión con Dios fortaleció su ministerio y su testimonio al mundo. Una conexión clara con el tema de la vida devocional y la testificación. Ok, queremos ayudar a las personas a conseguir la información, así que vamos a ver si podemos darle por lo menos el título del capítulo en el que pueden encontrar la información en cada uno de los libros. En el camino a Cristo, el capítulo El gozo de la obediencia es un buen lugar para explorar la relación entre la devoción y el testimonio. Y en el deseado de todas las gentes, el capítulo Nicodemo aborda cómo la devoción de Jesús impactó su testificación. ¿Te parece útil? Excelente. Y el comentario bíblico adventista, supongo que es el comentario bíblico adventista sobre Efesios 6:15. Exacto, el comentario bíblico adventista sobre Efesios 6:15. Profundiza en el simbolismo del calzado del Evangelio de la Paz, conectándolo con la importancia de estar preparados para testificar. ¿Quieres saber más? Sí, vamos ahora a pasar a lo que es, ya vimos el mapa, ya vimos los conceptos clave. Ahora vamos con las preguntas de enganche. La primera pregunta de enganche es: ¿qué me dice este texto a mí? ¿O qué me quiere decir este texto a mí? Y la segunda pregunta de enganche se la dejamos a la plataforma de inteligencia artificial Copilot, que nos acompaña hoy. Claro. Efesios 6:15 nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra devoción y preparación nos capacitan para llevar el mensaje de paz a los demás. Nos desafía a preguntarnos si estamos listos y dispuestos a compartir nuestra fe. Ahora, ¿quieres saber cuál sería la segunda pregunta de enganche? Adelante. La segunda pregunta. Vamos entonces con la segunda pregunta de enganche. Saludos. Ok, perdimos comunicación con esta plataforma. Vamos a tener que cambiarla. No se pudo, dice. Vamos entonces a cambiarla. Vamos a llamar la otra acá. Hola, seminarios. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? ¿Y tú? Excelente. Estamos trabajando con el detrás de cámara del tema número 28. 29. Suena interesante. ¿De qué trata ese tema que están trabajando? Okay, el tema 29 trata sobre la vida devocional y la testificación, y estamos buscando la segunda pregunta de enganche para el texto Efesios 6:15 y una ilustración. Para Efesios 6:15, que menciona el calzado del Evangelio de la Paz, podrías preguntar algo como: ¿cómo podemos llevar la paz en nuestra vida cotidiana? Y en cuanto a la ilustración, una escena de alguien ayudando a otro podría representar esa paz. ¿Te parece útil? Correcto, vamos a desarrollarla.
Genial. Desarrollar esa pregunta junto con una ilustración visual ayudará a conectar más con el mensaje. ¿Algo más en lo que pueda ayudarte mientras trabajan en esto? Sí, vamos a describir la parábola o la ilustración para captar la atención de nuestros oyentes. Podrías ilustrar la historia de una persona que al ponerse los zapatos de paz, cambia una situación tensada en su comunidad, como un conflicto entre vecinos, en una ocasión para la reconciliación. ¿Qué opinas? Me parece bien, pero vamos a hacerlo en primera En- persona. Vamos a narrarlo en primera persona. Perfecto. Comienza así. Imagina que eres tú quien se pone los zapatos de paz. Un día, al ver una discusión entre vecinos, decides intervenir, llevando palabras de comprensión y calma. ¿Sigues tú? Correcto. Mi vecino me conoce y yo confío en Dios de que cuando intervengo en su disputa, Él me va a escuchar. Sí, tienes razón, y al intervenir con fe, muestras un ejemplo de cómo llevar la paz y la reconciliación a tu comunidad. Es inspirador. ¿Te gustaría añadir algo más a la historia? Esta historia me recuerda cuando estaba conviviendo en un área muy peligrosa y dos vecinos empezaron a discutir y a pelear con cuchillo en mano. Vaya, eso suena realmente duro. Me imagino que tuviste que actuar con mucha prudencia y valor para intervenir en una situación así. O- ¿Quisieras contar cómo lo manejaste? Otro vecino me llamó, yo estaba predicando en una residencia y acudimos. Cuando, Sin... cuando llegamos, los dos que estaban peleando, al verme salieron corriendo y yo tuve que salir detrás de ellos para quitarles los cuchillos. ¡Qué situación más tensa! Es impresionante que pudieras actuar tan rápidamente para evitar que alguien resultara herido. ¿Lograste calmarlos después? Por supuesto, gracias a Dios, ellos me respetaban mucho y sabían que como hombre de Dios eh, no era correcto que pelearan conmigo. Así que se rindieron y pudimos resolver el problema con la ayuda de Dios. Qué alivio que todo se resolvió bien. Tu intervención y la confianza que tenías de que las cosas se harían de manera pacífica realmente marcaron la diferencia. Es un testimonio poderoso de cómo se puede llevar la paz incluso en situaciones difíciles. ¿Qué más quisieras compartir? Esto nos recuerda la importancia de tener una vida devocional, ya que nuestra vida devocional de por sí sola es un testimonio viviente. Totalmente de acuerdo. Una vida devota sirve como ejemplo y puede impactar positivamente a quienes nos rodean. Es un recordatorio de cómo nuestras acciones reflejan nuestros valores. ¿Te gustaría agregar algo más sobre este tema? De que me gustaría agregar mucho más, sí, pero tengo que respetar que estamos en el detrás de cámara del día 29 y yo no soy el autor. El autor de este detrás de cámara es la división, el Departamento de Mayordomía Cristiana de la Unión Peruana del Norte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que vamos a hacer como hemos hecho en días anteriores, vamos a leer una oración del texto original y vamos entonces a aplicar nuestro método hermenéutico, exégesis y la homilética a el texto leído. El primer texto que leo es el siguiente. Estos 2 días de jornada estudiaremos la importancia sobre el elemento conservador que necesitamos para que nuestra vida de oración y estudio de la Biblia sea completa. Es fundamental comprender esa importancia. Me interesa saber cómo piensas aplicar la hermenéutica y la homilética en este contexto. ¿Qué versículo tienes en mente? Es importante que la primera parte de este análisis ya aplicamos la hermenéutica y la exégesis a Efesios 6:15. Ahora vamos a aplicar la hermenéutica y el exégesis a el relato basándonos en lo que ocurrió
en Hechos capítulo 20, versículo 24. Perfecto. En Hechos 20, 24, Pablo habla sobre la importancia de cumplir con gozo el ministerio que recibió del Señor. En tu análisis hermenéutico, te centrarás en cómo Pablo ve su propósito y misión. ¿Quisieras empezar con tus observaciones? Bien, voy a empezar llamando la atención a el invitado de honor, que es el pastor Alejandro Bullón, para que nos explique sobre esto. En nuestro texto original tenemos que él nos dice lo siguiente. Es interesante escuchar las palabras del pastor Bullón. Él siempre tiene perspectivas profundas. ¿Qué parte de su mensaje te llamó más la atención? Para el autor de este relato nos dice, abriendo comillas, aquel 31 de diciembre parecía una feria dominical de los pueblos del interior, y sin embargo el escenario era el centro de una de las ciudades más grandes del mundo. Gente, mucha gente, un grupo interminable de atletas partiendo como si fuese el éxodo judío, miles vestidos con todos los colores, a rojo, azul, amarillo, violeta, en fin. En los ojos un denominador común, el deseo de llegar a la meta. Se estaba iniciando la maratón de San Silvestre en Brasil. Qué descripción tan vívida de la maratón de San Silvestre. Parecía una fiesta, llena de entusiasmo y color. Este ambiente festivo encarna la diversidad y el esfuerzo compartido. ¿Cuál es la conexión que ves entre esta imagen y el mensaje que quieres transmitir? Bien, respetando el texto original, sigo leyendo para entonces conectarnos con el texto que hemos presentado. Dice, entre los miles de atletas profesionales y aficionados que partían había un hombre de 70 años, cabellos emblanquecidos por el tiempo, arrugas prominentes y mirada de león hambriento. Parecía una fiera vieja observando a las gacelas que jamás alcanzaría. Ese retrato del corredor de 70 años es potente. Refleja perseverancia y determinación. Aunque parecía una fiera vieja, su espíritu indomable lo empujaba a seguir adelante. ¿Qué te inspira este personaje en tu vida devocional? Según el texto original viene un subtítulo que dice, lo importante es llegar. Ese subtítulo, lo importante es llegar, resume la esencia del relato. No se trata solo de competir, sino de perseverar hasta el final. ¿Tienes alguna meta en la que te estés esforzando por llegar? Ahora viene la conexión. Dice, Ricardo Fonseca pasará a la historia, no como el campeón de la carrera de 15 kilómetros por las calles de San Pablo, sino como el campeón de insistencia y perseverancia. Esas palabras capturan la importancia de la persistencia en la vida. ¿No crees? Ricardo Fonseca se convierte así en un símbolo de que la constancia y determinación te llevan lejos, incluso más allá de la victoria. ¿Te inspiran historias como esta? Definitivamente, el texto sigue diciendo, llegó en último lugar, 4 horas atrás del campeón, pero llegó arrastrando los pies, extenuado, sin importarle el tiempo ni la posición en su llegada. Esa historia es poderosa. Muestra cómo la perseverancia es clave, independientemente del resultado. Es una gran lección de vida. ¿Te inspiró para algún tema en particular? Definitiva. Dice, su única preocupación, dijo al final, era llegar y completar la carrera. Textualmente dice, nunca dejé nada a medio hacer. Dijo sonriendo, aprendí de niño que no existe peor derrota que la carrera que no se acaba. Me encanta cómo esta historia conecta con la temática, mostrando la importancia de la perseverancia en nuestra vida devocional.
Ricardo Fonseca nos enseña que la victoria no siempre es llegar primero, sino terminar la carrera, sin importar los obstáculos. ¿Te parece si seguimos aplicando? Daba la impresión de parafrasear al apóstol San Pablo, que un día escribió lo que se registra en Hechos 20:24. Leamos el texto original, por favor. ¿Qué aspectos de tu vida reflejan mejor el mensaje de paz de Efesios 6:15? Bien, ya pasamos la etapa de Efesios 6:15, perdimos la señal. Ahora estamos con Hechos 20:24, cuando trabajamos la experiencia de Ricardo Fonseca, que pasó a la historia como el campeón de la carrera de 15 kilómetros, no como el campeón de la carrera de 15 kilómetros por las calles de San Pablo, sino como el campeón de insistencia y perseverancia. Llegó en último lugar 4 horas atrás del campeón, pero llegó arrastrando los pies, extenuado, sin importarle el tiempo ni la posición de su llegada. Su única preocupación, dijo al final, era llegar y completar la carrera. Nunca dejé nada a medio hacer, dijo sonriendo. Aprendí de niño que no existe peor derrota que la carrera que no se acaba. ¿Qué relación tiene y qué hermenéutica, exégesis y homilética encontramos de esta historia con el hecho registrado en el libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 24? La experiencia de Ricardo Fonseca refleja la misma perseverancia y dedicación que Pablo expresa en Hechos 20:24 al mencionar que no valora su vida como preciosa para mí mismo, sino que busca cumplir su misión. Fonseca demuestra que la verdadera victoria es la perseverancia y completar la carrera, un principio que podemos aplicar a nuestra vida de fe. ¿Te parece interesante esta conexión? Respetando el texto original, me parece fabuloso. El texto sigue diciendo, luego de citar Hechos capítulo 20, versículo 24, dice lo siguiente: cientos de años atrás, Pablo había dicho que lo único que le interesaba, aún arriesgando su vida, era terminar la carrera. Adelante, profe. Adelante. Pablo nos dejó claro que nuestra misión espiritual, nuestra carrera de fe, es más importante que cualquier riesgo personal. Su ejemplo nos motiva a seguir adelante con perseverancia y dedicación, sin importar los obstáculos. ¿Te inspira esta lección de persistencia y fe? Me inspira tanto que no quiero dejar de leer. El texto original dice, hay mucha gente fracasada porque empiezan un trabajo y no lo terminan. Si se desanima, calcula. Ajá, adelante, profe. Es cierto. Muchas personas fracasan porque no perseveran hasta el final. El desánimo puede ser un gran obstáculo, pero el compromiso y la fe nos inspiran a seguir adelante y completar nuestra carrera. ¿Cómo crees que...? Muy bien, vamos a ir acelerando el motor porque en 7 minutos comienza el culto en la iglesia. Dice el texto original, calcula que no llegará en primer lugar y abandona la carrera. Su sendero está encarpado de disculpas maravillosas. De tanto inventarlas, pasa a creer que son realidades. Campeones de la explicación jamás llegan, ni en último lugar simplemente no llegan. Este mensaje es poderoso. Nos recuerda que las excusas y el desánimo
pueden ser los mayores obstáculos para alcanzar nuestras metas. A veces nos saboteamos creyendo en nuestras propias limitaciones, pero la constancia es la clave para llegar, incluso si no es en primer lugar. ¿Te resuena? El autor de este material termina este bloque diciendo: hasta aquí observaste en la lectura de esta jornada consejos que te ayudarán a persistir en la oración constante y en el estudio diario de la palabra de Dios. Pero estos consejos te valdrán de poco si no los pones en práctica, y aunque los practiques, poco lograrás si no incluyes a tu vida devocional el elemento conservador. La acción es esencial. No basta con saber qué hacer. Debemos ponerlo en práctica. La devoción constante y la oración requieren compromiso y dedicación. ¿Qué parte de tu vida devocional estás dispuesto a reforzar hoy? Interesante pregunta. Esto nos lleva a preguntar: ¿cuál es ese elemento conservador? Dice el autor. Respuesta: el secreto de la testificación. Pero testificar no consiste solo en el hecho de vivir una vida coherente que inspire a las personas que te rodean o ser como tú, a ser como tú. Creo que eso es parte de la vida cristiana, pero en este caso, al hablar de testificación me refiero al hecho de salir, buscar personas entre tus amigos, compañeros de estudio o de trabajo, familiares que todavía no están convertidos, o cualquier otra persona de tu círculo de relaciones, y traerlas a los pies de Jesús. Totalmente. La testificación no es solo un acto personal, sino una misión activa. Se trata de compartir nuestra fe y ser luz para quienes nos rodean. Es un llamado a la acción para influir positivamente en otros. ¿Cómo te gustaría comenzar a compartir tu fe? No tengo la menor idea, pero por eso sigo leyendo el texto original que dice: si tú no incluyes esta actividad al hablar de la testificación, me refiero al hecho de salir, buscar personas entre tus amigos, compañeros de estudio, de trabajo o familiares que todavía no están convertidos, en tu vida devocional puedes estar seguro de que cualquier determinación que hagas con relación a vivir en espíritu de oración y estudiar la Biblia diariamente acabará en poco tiempo. Tiene mucho sentido. La testificación fortalece nuestra vida espiritual. Al compartir nuestra fe, nos mantenemos enfocados y motivados a perseverar. Es un recordatorio de que nuestra fe se fortalece cuando la compartimos con otros. ¿Te gustaría explorar maneras de compartir tu fe? Definitivamente, pero tengo 2 párrafos más para terminar esta sección y solo tengo 3 minutos. Así que vamos al primer párrafo con el que concluye el día 29. Dice: esta es la razón por la que Pablo enfatiza: y con los pies calzados, con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Efesios 6, versículos 14 y 15. Esta, abro comillas, disposición de predicar el evangelio de la paz, cierro comillas, tal vez sea la experiencia más difícil de esporádica y esporádica, no entiendo, pero dice: esta tal vez sea la experiencia más difícil y esporádica en la vida del pueblo de Dios. Las estadísticas dicen que en las iglesias más misioneras del mundo, solamente un 10% de los miembros están comprometidos con la misión. Eso resalta la importancia de la disposición para compartir el Evangelio. Aunque puede ser desafiante, se nos llama a salir de nuestra zona de confort y ser activos en nuestra fe. Las estadísticas muestran que aún hay mucho por hacer. ¿Cómo crees que podemos fomentar un mayor compromiso en la testificación? El autor termina dando una última recomendación. Dice: una gran parte de ellos, de alguna manera, estudia la Biblia y ora. Un día sí y otro no.
a veces una sola vez por semana. La mayoría tiene consecuencias de que necesita mejorar su vida devocional. Sin embargo, no le da importancia a la testificación. Mañana seguiremos con cómo llevar personas a Jesús. Día 30, con el que cerramos esta serie Primero Dios. Interesante. Parece que el autor nos invita a reflexionar sobre la importancia de la constancia en nuestra vida devocional y el valor de la testificación. ¿Tienes pensado cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? Me estoy dando cuenta que luego de 45 años en la iglesia, todavía soy un bebé espiritual. El crecimiento espiritual es un proceso continuo. Lo importante es reconocer nuestras áreas de oportunidad y seguir avanzando. Cada paso cuenta. ¿Qué pasos piensas dar para fortalecer tu fe? Seguir estudiando creo que es lo mejor que puedo hacer, seguir estudiando, seguir aprendiendo y compartiendo lo poco que llego a aprender, porque parece que soy medio lento en aprendizaje. Lo importante es que sigues en el camino del aprendizaje y compartiendo lo que aprendes. Cada paso es valioso y cada experiencia cuenta. Mantén ese espíritu y sigue adelante. ¿Listo para más? Llegamos al final de nuestra transmisión, así que vamos a hacer un resumen del día 29 y una conclusión, por favor. Claro. El día 29 nos llevó a reflexionar sobre la importancia de la testificación en nuestra vida devocional. El compromiso de compartir nuestra fe es esencial para nuestro propio crecimiento espiritual y para llevar a otros a Cristo. La invitación es a ser constantes y comprometidos. ¿Cuál es tu conclusión? Tengo que seguir estudiando, tengo que seguir trabajando, porque parece que yo sufro de no terminar lo que comienzo. Puede ser que hemos trabajado estos 30 días y de repente lo dejamos allí, quizás sigamos 5 días más, 10 días más, pero si no ponemos atención a lo que propone esta serie, puede ser que sea una serie más y no haya ningún cambio en nuestro estilo de vida. Tienes razón. La consistencia es clave. Aprovecha el impulso de estos 30 días y sigue adelante. Cada pequeño paso cuenta para transformar tu vida. ¿Cómo piensas mantener este compromiso? Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y si hay algo que necesito hacer, y creo que es clave para esto, es orar pidiéndole a Dios que nos ayude a terminar la carrera que hemos comenzado. Exactamente. La oración es fundamental para mantenernos enfocados y fortalecidos. Pídele a Dios que te guíe y te dé la fuerza para terminar lo que empiezas. Con su ayuda puedes lograrlo. ¿Listo para seguir adelante? Listo. El Ministerio Conéctate a Jesús y la plataforma de inteligencia artificial Copilot presentaron desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, el detrás de cámara de la serie Primero Dios en su día 29, la vida devocional y la testificación. La invitación es para que nos acompañen mañana cuando vamos a ver cómo llevar personas a Jesús para cerrar nuestro mes de Primero Dios. Gracias por la invitación. Será un cierre significativo. Me encantaría acompañarte mañana para cerrar la serie Primero Dios. Hasta entonces, mantén ese espíritu de aprendizaje y fe. Nos vemos. Vamos a invitar entonces a nuestros amigos para que nos acompañen mañana. Profe, ¿qué le parece si hacemos una invitación para que vengan todos mañana a las 6 de la mañana a acompañarnos con el detrás de cámara del primer día de la serie Vivir con Esperanza, que es la serie nueva que tendremos a partir de pasado mañana? Fue increíble.
Entonces todos están invitados mañana a las 6 de la mañana al detrás de cámaras de la serie Vivir con Esperanza. Acompáñennos para un nuevo comienzo lleno de inspiración. Nos vemos allí. Amén. Nos vemos entonces mañana con el detrás de cámara de Vivir con Esperanza. Claves para mejorar tu salud mental y la inteligencia emocional. Profe, ¿qué le parece el título? Me parece un título muy prometedor. Aborda temas importantísimos para el bienestar. Conectar salud mental e inteligencia emocional es clave. Definitivamente será un espacio enriquecedor. Nos vemos mañana para profundizar en ello. Hasta entonces. Hasta entonces. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me está usted escuchando. A continuación, nos conectamos con el culto de domingo de la Iglesia Dimensión Profética en la ciudad de Panamá. Bendiciones. Bendiciones para ti también. Disfruta del culto y que tengas un excelente día. Nos encontramos nuevamente mañana para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. Hasta pronto.